Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar lo que es el Zenhan o primera parte. Entonces, cabe pues como aclarar que el Zenhan o primera parte está compuesto desde el Yorozuyo hasta el himno sexto. Esta enseñanza se trata principalmente, o sea, todo lo que habla la primera parte, es de que al creer en el camino de Tenrikyo, en esta fe, la gente y el mundo tendrán abundancia y felicidad. Mientras que del himno séptimo al 12 se trata la segunda parte, que es llamada el Kohan, y se trata sobre la vida cotidiana de las personas que tienen fe, los yogoku, los misioneros, la ayuda mutua y la maduración espiritual. Entonces ya vimos en los videos anteriores que pues ya vimos todo el Kohan, eh, este tipo de himnos, ¿cierto? Sobre el Hinokisin, sobre la ayuda mutua, sobre las enfermedades, sobre lo que era ser yogoku, ¿cierto? Y ahora vamos a ver en esta primera parte todo lo que tiene que ver con la fe, ¿cierto? Como con los dictámenes de Dios. Entonces, bueno, para comenzar, entonces está el Yorozuyo. Este himno se llama la gran cuarta parte, o sea, todo lo que es el Mikagura Uta como tal. Las tres primeras partes son el Otsutome, que lo veremos al final de todos estos himnos. Y están divididos en tres partes, ¿cierto? La gran primera parte, la segunda y la tercera parte. Y ya la gran cuarta parte es todo el Mikagura Uta, ¿cierto? Entonces, la gran cuarta parte fue escrita durante el año 3 de la era de Meiji, que corresponde a 1870, pues en nuestros calendarios. Bueno, el libro suyo trata sobre la declaración del establecimiento de la iglesia, ¿cierto? El libro suyo tiene muchas cosas importantes para trabajar. Es tal vez pues el himno más importante de todos, el Mikagura Uta, y el que más cantamos, de hecho el primero que aprendemos. Entonces vamos a hablar sobre él pues detalladamente. Bienvenidos y pues aprovecho a desearles un feliz año porque pues aunque ya está terminando enero, de todas maneras este es el primer video de 2019. Acá estoy en otra locación y tengo muchísima ropa porque estamos en invierno. Así que bueno, si me sale rara la voz o algo, pues es por el frío. Ok, comenzamos. El tema entonces del Yorozuyo es enseñar la verdad del origen del mundo y el verdadero significado del establecimiento de la iglesia para alentar o para animar el mundo. ¿Qué tiene de especial este himno con respecto a los demás? Entonces aquí es donde vamos a empezar a rayar, ¿cierto? En donde están las rayitas a escribir. ¿Listo? Entonces primero, abre el Zenhan o la primera parte, ¿cierto? Eso es como lo que más caracteriza este himno. Es el primero que se danza. De hecho, las personas que danzan la primera parte, pues danzan un himno más porque danzan el Yorozuyo, ¿cierto? Todos los de la segunda parte danzan solo 6 himnos. Bueno, es como el himno de Tendikyo. ¿Por qué digo esto? Porque se canta en diversas ceremonias. Este es el segundo, ¿cierto? Por ejemplo, en los colegios de Tendikyo, cuando hay ceremonias, cuando hay una graduación, cuando es la ceremonia para iniciar clases y eso, siempre se canta el Yorozuyo. Y en ocasiones especiales donde vamos a abrir un evento o algo así, se toca el Yorozuyo, se canta el Yorozuyo. Entonces es el más importante y es como si fuera el himno de Tendikyo, ¿cierto? No es el himno, pero pues es el que más se utiliza. Es porque es el que encierra todo realmente. Tercero, es el primer himno que se aprende a danzar. Cualquier fiel que haya llegado a la iglesia por primera vez, yo creo que el primer himno con el que se acercó fue con el Yorozuyo. Él es el que contiene la mayoría de movimientos de las manos y, y pues es el más fácil de danzar, entre comillas, porque yo pienso que es de los más difíciles, especialmente porque tiene partes muy parecidas, pero, pero contiene casi todos los movimientos que hay en el resto de himnos. Entonces, si aprendes a danzar el Yorozuyo bien, vas a poder después cogerle el tiro más fácil a los otros himnos. Tiene solo 8 versos, ya hemos visto que el resto de himnos tienen 10 versos y pues este solamente tiene 8. De hecho, el nombre en japonés es Yorozuyo Hashu. Ha es 8, pues Hachi de 8 y Shu pues se refiere a los versos. Entonces, Yorozuyo 8 versos, así se llama literalmente. Y la estructura es muy similar a los primeros 8 versos del Ofudesaki. Mm, bueno, existen unos números, tengo aún la duda porque la verdad no cuento con el Ofudesaki en español para decirles
ay, no lo tengo en mis manos ahora. Entonces, pero la estructura es muy similar. O sea, los versos van escritos de a 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, 7, 7 en el Ofudesaki. Mientras que acá está 5, 7, 5, 7, 5. Entonces es muy parecido la estructura, pero si algún día logran ver el Ofudesaki en japonés y el Yorozuyo es prácticamente igual. Entonces, eh, esto es pues como particular, y lo más particular es que, bueno, el Yorozuyo fue escrito en el año 3 de la era de Meiji, mientras que el Ofudesaki, la primera parte del Ofudesaki, en el año 2 de la era de Meiji. Entonces, el Yorozuyo en el año 3 y el Ofudesaki en el año 2. Entonces, tiene un año de diferencia y, y pues es como lo que marca el inicio de dos cosas muy importantes, ¿cierto? El Ofudesaki como tal y el Yorozuyo. Entonces, bueno, comenzamos. Ah, bueno, y otra cosa que podemos decir aquí es que el Yorozuyo no tiene numeración, ¿cierto? Son 8, pero pues no dicen Hitotsu, Futatsu, como si dicen los otros himnos. Listo. Arrancamos. Yorozuyo no sekai ichiretsu mihara sedo. Mune no wakarita mono wa nai. Bueno, dice, si miras, ¿de qué se trata esta frase? Si miras este ancho mundo, desde el principio e incluso hasta hoy, no hay nadie que comprenda el corazón de Dios. Quiere decir que no hay nadie que tenga claridad de la verdad de este mundo. Esa es como la traducción literal de esa frase. La verdad, Yorozuyo es una palabra que no se utiliza casi, pues casi que no se utiliza, o sea, es un japonés súper antiguo. Y vamos a escribir ahí donde está la rayita, que o sea, se refiere al tiempo, ¿sí? Tiempo. Entonces, ¿desde y hasta cuándo? O sea, ¿qué espacio de tiempo es el que nos está hablando? Miles y miles de años, o sea, toda una eternidad. A eso se refiere Yorozuyo, ¿cierto? Cada que cantamos eso, Yorozuyo. Y cuando estamos danzando, Yorozuyo, sí, ok. Lo que es en el Otefuri se representa como las olas del mar. Resulta que si leemos la doctrina de Tenrikyo, donde habla del origen de los humanos, el origen del mundo, habla que el inicio era un mar cenagoso, ¿cierto? Ahí comenzó todo. Entonces, estas olas son como, estas manos así son como las olas del mar de ese mar cenagoso. A eso se refiere cuando decimos Yorozuyo, a ese tiempo de hace miles de millones de años inicial. ¿Listo? De antes de que se crearan el mundo y los seres humanos. Ok, interesante. Bueno, se cae. Ahí vamos a escribir el espacio. Entonces, ¿dónde? ¿Cuál espacio? ¿Cierto? Entonces, el mundo, se cae literalmente significa el mundo, el cuerpo del mundo entero. De hecho, en lo Fuedesaki habla que Dios es el cuerpo del universo, o el universo es el cuerpo de Dios, mejor. Entonces se refiere, Sekai, cuando habla de Sekai se refiere a Dios también, ¿cierto? Y pues acá les pongo que en el Mikagura Uta y en el Ofudesaki hay 162 referencias a toda la humanidad, la fe y las religiones empleando la palabra Sekai, ¿cierto? Entonces cuando dicen Sekai no es solamente el término japonés de el mundo, ¿cierto? Se refiere a todo ese tipo de cosas, la humanidad, la fe, las religiones. Bueno, Ichiretsu, toda la humanidad que hay en el mundo. Ichiretsu literalmente significa una sola fila, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la gente se va pues, a afilar. Entonces, por ejemplo, estás en un supermercado y abren una caja nueva, entonces, Koko Ichiretsu, ¿ne? Toda la gente haga en una línea recta o en una sola fila. Entonces, cuando dice Ichiretsu es como que todos estuvieran agarrados de la mano formando una sola línea, ¿cierto? Todo el mundo. Entonces, todos los Ichiretsu se refieren a toda la humanidad, ¿listo? Todas las personas que hay en el mundo, todos iguales. No importa el país, no importa el género, todos somos hijos de Dios, ¿ok? Bueno, Mihara Sedo, aquí es que hacemos acá, ¿cierto? Y significa literalmente mirar alrededor. ¿Quién está haciendo eso? Dios. Dios es el que está mirando todo el tiempo lo que está ocurriendo en dónde, en el mundo, ¿ok? Listo. Muneno Wakarita, Mono Wanai. No existe nadie que entienda cómo Dios creó el mundo de los seres humanos. Entonces, Mune quiere decir el pecho, ¿cierto? O el corazón en este caso. Wakarita quiere decir entender. Mono Wanai quiere decir no hay nada, no hay nadie, ¿cierto? En este caso, no hay nadie que entienda el corazón. ¿De quién? Pues de Dios, ¿cierto?
Entonces, esa misma frase y casi el mismo movimiento, las manos cambian un poquitico de la postura inicial, se repite en el himno 9. Ahí escriben ahí, en el himno 9, en el verso 9. ¿Listo? Seguimos en el segundo verso. Sono hazu ya toite kikashita koto wa nai. Shiranu ga muri de wa nai wa ina. Bueno, esta frase literalmente quiere decir, y hay mucho más que no conocen. Sin embargo, como Dios no nos ha contado la verdadera forma en que comenzó este mundo, es imposible que lo sepamos. Entonces, sono hazuya quiere decir es lógico o que no es imposible, ¿sí? No, cuando se dice hazu en español, perdón, en japonés es como algo que tengo la certeza de que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces es como, es obvio. Listo. Toite kikashita koto wa nai. Entonces, toite kikashita koto es, aún no se ha hablado de eso, no se le ha preguntado, no se ha dicho nada, ¿cierto? Wanai, nada, no hay, ¿cierto? Entonces, quiere decir que hasta hoy no ha habido ni una sola vez en que Dios nos cuente lo que Él está pensando. Nadie conoce el corazón de Dios, ¿cierto? Hasta el momento en que fue escrito todas estas cosas, fueron escritas todas estas cosas de Tenkyo. Shiranuga muridewa nai wa ina. Shiranai, Shiranuga es no hay nadie que lo sepa. Muridewa nai wa nai. Dice, como Dios no lo ha contado, entonces nadie lo sabe. Por eso es que nadie lo sabe, ni modo, ¿sí? No, hay una expresión en japonés que es shikatanai, o sea, y traduce como ni modo. O sea, pues claro, si Dios no nos ha contado, pues entonces ¿cómo vamos a saber, cierto? No hay manera de que alguien lo supiese. Listo. Vamos para el tercer verso. Kono tabi wa kami ga omote e arawarete. Nanika isai toki kikasu. Entonces, bueno, dice, esta vez Dios va a enseñarnos personalmente y en detalle cómo aparecieron todas las cosas que conforman el mundo. Entonces, ya, o sea, no sabíamos, ¿cierto? No sabíamos nada. ¿Por qué? Pues porque no le habíamos preguntado a Dios. Entonces Él nunca nos había contado. Pero ahora vamos a saberlo. Entonces, Konotabi se refiere a pues cuando se constituyó Tenrikyo, ¿cierto? Que ya sabemos que es en octubre de 1838, el 10 de octubre de 1938. Ese día de 1838, perdón. Ese día se constituyó Tenrikyo. En japonés se dice Rikyo. Es como la constitución de una religión. Listo. Y pues equivale al año 9 de la era de Tempo. Listo. Entonces, Konotabi quiere decir en ese tiempo. Listo. O esta vez. Kamiga. Kami es Dios, ¿cierto? Entonces, lo que a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál Dios? El Dios único y absoluto del mundo. Es decir, Tenryo no Mikoto, que así se llama el Dios de Tenrikyo. Omoteo e arawarete. Bueno, omote es como la portada y ura es la contraportada, ¿cierto? Entonces él por primera vez nos va a mostrar como la cara, la portada, lo visible, ¿cierto? El ura no, pues, no tiene por qué mostrárnoslo, nos está mostrando por fin lo que necesitamos ver. Entonces, arawareru es mostrar. Entonces, nos va a mostrar a Oyasama como templo vivo de Dios, ¿cierto? La forma para explicarnos eso que no sabíamos era por medio de Oyasama. Entonces, cuando se constituyó Tenrikyo, ese 26 de octubre, ay, yo me equivoqué en lo que les escribí, no es 10 de octubre, 26 de octubre, confundí el 10 con el mes, me disculpan, el 26 de octubre de 1838, me disculpan. Listo, ese día él constituyó a Oyasama como templo de Dios, ¿cierto? Y ahí nos estaba mostrando eso, nos iba a comenzar a mostrar pues eso que no sabíamos. Nani Kaisai, no, aquí es donde hacemos aquí, ¿cierto? Isai. Eso quiere decir detalladamente, o sea, con lujo de detalles, entonces sin excepción, ¿cierto? Nanika quiere decir cualquier cosa, ¿cierto? Isai, o sea, todo nos lo va a mostrar con lujo de detalles. Toki Kikasu, y aquí hacemos aquí de escuchar, ¿cierto? Entonces, él nos va a contar todo y lo vamos a escuchar, nos va a explicar todo. Listo, vamos para el cuarto. Kono tokoro Yamato no jiwa no kamigata to yute iredo momoto shiranu.
Ok, dice, acá en Yamato hay un lugar al que llamas el Jiva, la casa de Dios, pero desconoces cuál es la historia o razón para que sea el lugar de origen. Bueno, resulta que en japonés existe la palabra Jiva y el kanji, nosotros en Tendikyo no escribimos Jiva en kanji, sino eh, la letra chi con tenten con los dos palitos que suena allí y va, ¿cierto? Em, pero el kanji significa lugar, así de sencillo, el lugar, o sea, anojiva, o sea, este sitio, ese lugar. Entonces, claro, la gente normal, o sea, la gente normal no, no lo digamos así, la gente que no cree en Tenrikyo o que no conoce Tenrikyo, pues si decimos vamos al Jiva, van a decir como, pues como así vamos a ir al sitio, ¿a cuál sitio? ¿Cierto? Entonces, realmente le llamamos Ojiva, como el gran lugar, el gran Jiva, ¿cierto? Y, pero entonces mucha gente que es de Tenrikyo pues le llama así, pero no saben por qué, ¿cierto? Entonces acá dice, Kono Tokoro, ese lugar, ¿cierto? Este lugar, Kono es este y Tokoro es lugar. Entonces ahí vas a escribir el Jiva, ¿cierto? Ese lugar, Yamato no. Yamato, ya hemos hablado en otros himnos que Yamato se llamaba Nara, la prefectura de Nara se llamaba Yamato. Entonces, ese lugar que queda en Yamato, ¿cierto? Jiva no, un lugar, un sitio, eso significa Jiva, ¿cierto? Un lugar, un sitio en el mapa. En el Ofudesaki está escrito como el lugar del origen, el punto del Kandodai o el Jiva, ¿cierto? Esa tiene tres formas de llamarlo. Kami Gata To, la casa de Dios. Kami es Dios, Gata, Kami no Kata. Kata es el mismo kanji con el que se escribe Toshokan, biblioteca, ese kan. También significa la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, Kamigata, este lugar es la casa de Dios, ¿cierto? Yute Iredomo, aunque le decimos la casa de Dios, Moto Shirano, no tenemos Shirana y es no saber, ¿cierto? Moto, demasiado mucho, o sea, aunque le decimos no tenemos ni idea por qué. Entonces dice, el Dios del origen, el himnen original, el lugar del origen. No conoce nada de lo fundamental, no sabemos nada de eso, del origen, de por qué se llama así el lugar que llamamos el Gio. ¿Por qué le llamamos el lugar del origen? Pues nosotros ya sabemos porque ya conocemos la doctrina, ¿cierto? Y todo lo que es el Motonori, que significa la verdad del origen, que así se llama el capítulo 3 de la doctrina de Tenrikyo. Pero pues para el momento en el que Oyasama escribió esto, pues nadie sabía todavía nada de eso. Listo. Vamos para la quinta. Konomoto o kuwashiku kita koto naraba. Ikana mono demo koishinaru. Listo. Dice, si llegasen a escuchar con detalle el origen de absolutamente todo, cualquiera que lo escuche añoraría regresar al Jiva. Eso me parece muy bonito. Entonces dice, Konomoto, listo, Konomoto, moto quiere decir algo original, ¿cierto? Algo de hace mucho tiempo, algo ancestral. Entonces lo ancestral, lo del origen, ¿cierto? Kuwashiko kita koto naraba. Kuwashiku es también detalladamente, ¿cierto? Kita koto, kiku es escuchar, ¿cierto? Naraba es como si ocurriese, ¿cierto? Entonces, si alguien escuchara con detalle, ¿cierto? Entonces dice aquí, pues yo escribí, si las personas escucharan detalladamente, si lo hicieran hasta comprender completamente, ¿cierto? Y kana monodemo. Y kana hacemos las manos acá por un ladito y las tiramos aquí. Y kana monodemo quiere decir cualquier persona, ¿cierto? Y aquí vamos a escribir, incluso quienes no creen, o sea, las personas que no tengan fe en Tenrikyo, incluso ellos, si llegan a escuchar todo esto del origen, ellos añorarían regresar al Jiva. Entonces, incluso quienes no crean, añorarían venir aquí. Y este ikana se repite, ese movimiento se repite en el himno 6. Ahí lo ponen. En el himno 6 ya vimos ese movimiento de las manos. Koishinaru. Koishinaru quiere decir, pues en inglés, miss, extrañar, ¿sí? Pero extrañar de, lo extraño, me hace falta, ¿cierto? Y entonces en este caso es como que le da nostalgia. De hecho, es la traducción pues que hay originalmente en el Mikagurauta. Eh, como que cualquier persona que escuche todo esto, el origen de nosotros, ¿cierto? De por qué el Jiva se llama así, vamos a querer regresar acá.
Entonces, es muy interesante, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Listo. Vamos para el sexto. Kikitakuba tazune kurunara yutekikasu yorosu isai no moto neomoto naruo. Perdón por mi pronunciación. Bueno, dice, si quisieras escuchar las causas del origen del jiva y vinieras a preguntarme, ahí se me fue otro errorcito, vinieras a preguntarme, te explicaré con detalle absolutamente todo. Entonces dice, Kikitaku ba. Kikitaku quiere decir, o sea, si escuchar, ¿cierto? Kiku. Si por casualidad quisieras escuchar, ¿cierto? Tazunekuro nara. Y aquí hacemos este, ¿cierto? Si vinieras, Tazunekuro es como si vinieras a visitarme, ¿cierto? Pero entonces aquí dice que según el deseo individual. Y aquí hay una anécdota que es la 116 y se llama Ven solo. Se las leo ahorita. Yute Kikasu. Yute Kikasu, ¿cierto? Entonces voy a explicar, voy a hablar para que escuches, o sea, voy a explicar esto. Y dice, Yorozu Isai no Moto Naruo. Yorozu ya sabemos que habla sobre el tiempo, ¿cierto? Todo ese espacio de tiempo. Isai ya sabemos que es detalladamente, ¿cierto? No Moto Naruo. Voy a explicarles todo lo que ocurrió. Todas las circunstancias para llegar a lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, Dios nos va a explicar todo eso. Quiere decir, en pocas palabras, Dios le explicará a los humanos las razones de su trabajo en la creación del mundo, las providencias y la salvación. Y entonces, acá les voy a leer, que hoy sí traje el libro, de las anécdotas de Oyasama, la 116. Es muy interesante. Dice, ven solo. Cuando alguien invitaba a unos compañeros para escuchar las palabras de Oyasama diciendo, vamos a escucharle la enseñanza, y se dirigía acompañado de 2 o 3 personas, ella nunca explicaba con buen gusto. Decía, si deseas escucharla de corazón, ven solo sin invitar a otros. En cambio, cuando se dirigía solo, le explicaba detalladamente. Aún le instruía con cariño y dedicación diciendo, pregunta cualquier cosa, si hay algo que no entiendes. Esto es muy interesante y realmente, o sea, si en algún momento tienen la oportunidad de ir, pues de quedarse en la casa ahí de Vicky o en cualquier otra iglesia de Tenrikyo y tienen alguna pregunta, tienen algún problema o simplemente quieren agradecer algo, o sea, Oyasama es nuestra mamá y es lo mismo que poder conversar con la mamá, o sea, muy profundamente. Yo recuerdo antes de venir acá la primera vez, tenía muchísimo susto, obviamente, o sea, me iba a separar de todo, de mi familia, de mis amigos, del trabajo, bueno, absolutamente todo lo iba a dejar para venir a estudiar. Y, y yo estaba muy nerviosa y estaba en Cali haciendo Hinokishin y recuerdo que la señora Harasawa me dijo, cuando usted tenga alguna pregunta, vaya al frente de Oyasama y pregúntele lo que quiera. Y yo como que, ah, sí, claro. Pero fue impresionante, o sea, realmente estar frente a Oyasama es calmarse, es encontrar un montón de respuestas. Y si uno escucha, realmente la escucha. Entonces es muy teso, es muy bonito y ya está. Obviamente donde la quieran buscar va a estar, porque pues para eso, incluso hoy es que se está celebrando el hecho de que se haya ocultado físicamente y pues está en cualquier parte. Pero si la buscan, la encuentran. Y pues lo mismo, o sea, si vas acompañado, o sea, aguanta mucho ir con gente a la iglesia y ese tipo de cosas. Pero si uno tiene algo realmente que necesita saber, va solito y la invocas y estás ahí frente a ella y te va a llegar claridad. Lo garantizo. Bueno, sigamos. Séptimo. Kamiga dete nanika isai otoku naraba. Sekai chiretsu isamu nari. Bueno, dice, cuando Dios aparezca para el mundo y nos enseñe la verdad de todas las cosas, los seres humanos de todo el mundo se sentirán optimistas y animados. Ahí volví a escribir mal una cosita. Listo, dice, Kami ga dete. Kami, Dios, y deru es salir, ¿cierto? Entonces cuando Dios sale a la luz, cuando Dios se muestre, ¿cierto? O sea, cuando Dios enseñe su cara, cuando se revele, que incluso esa es la palabra que está en la traducción original, dice, en los escritos dice, vienes a visitarme y preguntar. Se refiere a que Dios le hubiese predicado a los que preguntaban. En otras palabras, cuando se adquiere una fe fuerte, se adquiere madurez para comprender.
Lo que les digo, al principio parece que sentarse como frente a un espejo, porque realmente eso es lo que hay en el altar, no tiene sentido, ¿cierto? Pero a medida que uno va entendiendo y va preguntando, Dios realmente le va hablando a uno. Listo. Nanika Isaio. Nanika, otra vez, cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa, incluso lo más pequeño. Isaí, volvemos a decirlo más detallado. Cualquier cosa, así sea muy pequeña, algo muy particular, pregúnteselo, ¿cierto? Tokunaraba. Si le preguntas a Dios, toco, de hablar, perdón. Si le preguntas a Dios, Sekai Chiretsu, todo el ancho mundo, ¿sí? Todo el mundo. Sekai, el mundo, y Chiretsu, una línea, ¿cierto? Recta, una fila. Listo, todo el mundo. Isamunari. Isamu es un verbo muy bonito que quiere decir animarse, estar súper bien. De hecho, cuando uno está haciendo Shuyoka acá, que es el curso pues espiritual de 3 meses, lo que más te dicen es Isande, Isande. Es como anímese, anímese, porque obviamente cansa bastante estar caminando los 3 meses, el calor o el frío, madrugar todos los días, bueno. Pero todo el tiempo te dicen Isande, Isande, Isande. Es un verbo muy lindo, casi no se usa, pero quiere decir animarse, abrazar. En este caso es como nos abrazaremos, nos volveremos muy, muy emocionados, ¿cierto? Entonces, cuando Dios va revelando sus verdades, claro, nos animamos muchísimo. Entonces, de eso se trata esto. Listo. Y ya la última, 8. Ichiretsu ni hayako tasuke o isogu kara sekai no kokoro mo isamekake. Listo, quiere decir, gracias a que Dios requiere acelerar rápidamente la salvación del mundo, animará el corazón de los seres humanos de todo el mundo, ¿cierto? Entonces dice, Ichiretsuni, otra vez, todo el mundo, cualquiera. Hayaku quiere decir lo más pronto posible, rápido, ¿sí? Tasukeo Isogu Kara, él quiere acelerar, ¿cierto? Todo esto. Tasuke es salvación. Isogu es acelerarse. Entonces, ok, que conste que estos videos no quedan editados, así que bueno, aquí acaban de escuchar algo. Ok, Hayako entonces lo más pronto posible. Tasuke entonces se refiere a salvación y Sogu a acelerarse. Entonces, ¿a qué se refiere ahí con salvar el mundo? A crear, o sea, que tengamos el Yokigurashi, ¿cierto? A que construyamos el Yokigurashi. Y pues también en algunos textos se llama como el mundo del Kandodai o la implementación del mundo ideal, ¿cierto? Eso se refiere a acelerar esa salvación. Sekai no kokoro mo, entonces también, mo quiere decir también el corazón kokoro, ¿cierto? O la mente del mundo, de todas las personas del mundo, ¿cierto? Eso también quiere que se salve. No solamente crear un mundo maravilloso, sino pues que también el corazón de nosotros se salve. Isame kake, volvemos a usar el verbo isamu, y kakeru es como hacer que ocurra algo, ¿cierto? Entonces, que nos animemos. ¿Quién se animará? Entonces, aquí va las últimas 2 rayitas. Y dice, Dios hará que se anime el corazón de los humanos. ¿Sí? Él hace que nosotros nos animemos. Y nosotros, en la segunda parte, los humanos deben esforzarse por estar animados. Nosotros debemos esforzarnos por animarnos. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está prodigando todas las providencias, nos está prodigando un montón de regalos diariamente. Y aún así somos desagradecidos. Aún así estamos pidiendo más cosas, es que no tenemos tal otra, es que me falta, es que quiero, ¿cierto? Lo importante es que con todo eso que Dios nos está dando para que nos animemos, pues realmente lo hagamos. Entonces, esforzarnos para estar animados. Y finalmente, pues está Namu Tenryo no Mikoto Yoshi Yoshi. Entonces, este himno también es el único, y no lo puse, perdón, al principio, que Namu Tenryo no Mikoto se dice una sola vez. En todo se repite 2 veces. Y ya sabemos que Namu Tenryo no Mikoto, pues es el nombre de Dios, ¿cierto? Es cuando lo estamos eh, llamando. Entonces, aquí solamente se dice una vez Namu Tenryo no Mikoto y Yoshi Yoshi. Y también Yoshi Yoshi se usa en la segunda parte del Otsutome. Y Yoshi Yoshi quiere decir que es algo bueno. De hecho, hay una anécdota que después la vamos a leer sobre eso. Una anécdota de Osama, bueno, virtud, un buen corazón. Y pues estamos recibiendo siempre las buenas providencias de Dios. Entonces, cuando decimos Yoshi, Yoshi, pues nos referimos como a estamos recibiendo estas cosas buenas, o sea que esto es bueno y pues por eso terminamos el himno así.
eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien, que disfruten mucho, que aprendan mucho. Ya saben que cualquier pregunta que tengan me la hacen. Espero que estén muy bien. Muchas felicidades y chau, chau.